En el pueblo de Sango había una mujer llamada Salima. Era tan pobre como el suelo polvoriento bajo sus pies. Su ropa era como trapos viejos, llena de agujeros y rasgaduras que apenas cubrían su cuerpo. Su choza era más un caparazón que una casa. El techo goteaba cada vez que el cielo lloraba y el viento frío soplaba a través de las ventanas rotas como si se burlara de ella. Salima no tenía cama. Dormía en el duro suelo desnudo, acurrucándose como un gato hambriento para entrar en calor. Todas las noches rezaba por una vida mejor, pero las mañanas siempre la saludaban con la misma lucha. Lo intentaba todo para sobrevivir. Iba a buscar agua para la gente, lavaba su ropa e incluso trabajaba en sus granjas. Pero no importaba cuánto trabajara, sus manos siempre volvían vacías. Era como si el mundo le hubiera dado la espalda. Sus compañeras de edad, las mujeres con las que creció, estaban todas casadas, vivían cómodamente con sus familias. Vestían ropa fina, sus hijos reían y jugaban a su alrededor. Pero Salima no tenía marido, ni hijos, ni nadie a quien llamar suyo. Los aldeanos susurraban a sus espaldas. Estaba maldita, decían, había nacido con mala suerte. Incluso los hombres se mantenían a distancia, temiendo que su desgracia se les contagiara. La vida de Salima era una historia de tristeza. Caminaba por el pueblo como una sombra, sin que nadie la notara, sin que nadie la quisiera y sin que nadie la quisiera. Sin embargo, a pesar de todo, siguió adelante, con la esperanza de que un día el sol brillara más en su vida. Pero ese día no había llegado. Todavía no. Una tarde calurosa, Salima llevó su bulto de ropa hecha jirones al río. El sol caía con fuerza y el río brillaba como una olla de plata fundida. Se arrodilló junto al agua, frotando sus trapos con manos tan ásperas como los caminos del pueblo. El sonido del agua corriendo era el único consuelo que tenía. Mientras Salima se lavaba, escuchó el suave susurro de pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, con el corazón saltando como un pájaro asustado. Allí, de pie, alta y orgullosa, había una mujer vestida con ropas tan finas que parecían pertenecer a una reina. Su piel brillaba, sus joyas relucían y su sonrisa era tan afilada como un cuchillo. «Buen día», dijo la mujer, su voz suave como la miel. Salima parpadeó, sin estar segura de si estaba soñando. «Buen día, mamá», respondió, su voz apenas por encima de un susurro. La mujer se acercó. «Mi nombre es Kemi. Te he estado observando, Salima. Conozco tus luchas». Los ojos de Salima se abrieron. ¿Cómo sabía su nombre esta extraña? Kemi sonrió como si leyera sus pensamientos. «Tengo un negocio para ti. Es simple y cambiará tu vida». Salima se quedó mirando, su mente dando vueltas. ¿Qué tipo de negocio? Kemi metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes nuevos. «Recogerás bragas usadas de los aldeanos. Trae tantas como puedas por cada carga. Te pagaré generosamente». Salima se quedó con la mandíbula abierta. «¿Bragas?», preguntó, con confusión espesa en su voz. «Sí», dijo Kemi con firmeza. «No hagas preguntas. Haz lo que te digo y nunca volverás a ser pobre». Dicho esto, le entregó el dinero a Salima y se dio la vuelta para marcharse. «Recuerda», dijo, «te estaré esperando». Salima se sentó junto al río, agarrando el dinero, con la mente nublada por las preguntas. ¿Qué clase de negocio era este? ¿Por qué bragas? No entendía, pero el peso del dinero en su mano era real y, por primera vez en su vida, la esperanza se agitó en su pecho. Empacó su ropa y se dirigió a casa, con el corazón latiendo como un tambor parlante. ¿Qué haría a continuación? A la mañana siguiente, Salima se despertó con un plan. Sabía que los aldeanos podrían sospechar si pedía solo bragas, así que decidió hacer que su oficio pareciera normal. Con el dinero que le había dado Kemi, Salima fue al mercado y compró cubos y cuencos de colores, grandes y pequeños, cada uno de ellos brillando bajo el sol de la mañana. Cuando regresó al pueblo, llamó a la primera puerta. Una anciana abrió, entrecerrando los ojos hacia Salima. «Buenos días, mamá»,
saludó Salima, levantando un balde azul brillante. Te los cambio por cualquier ropa vieja, zapatos o incluso bragas que no necesites. La anciana gruñó. ¿Ropa vieja, zapatos, bragas? Sacudió la cabeza. ¿Qué clase de negocio es ese? Es para una nueva empresa, dijo Salima, con voz firme. Si tienes algo que no uses, te lo cambio por este hermoso balde. Los ojos de la anciana se iluminaron al ver el cubo. Sin dudarlo, entró y regresó con un montón de ropa vieja y zapatos encima, con unas cuantas bragas gastadas. Salima sonrió. Gracias, mamá. Aquí está tu cubo. En cada casa era lo mismo. Los aldeanos entregaron con entusiasmo sus objetos inútiles a cambio de los brillantes cuencos y ramos de flores de Salima. Al final del día, su saco estaba lleno, abarrotado de ropa, zapatos y, lo más importante, bragas. Esa noche, Salima se sentó en su choza, clasificando su colección. Separó cuidadosamente las bragas y las colocó en un saco especial. El resto de la ropa y los zapatos. Los sacó y los quemó en un lugar escondido cerca del río. Las llamas crepitaron, devorando la evidencia, mientras Salima observaba, con el rostro resplandeciente a la luz del fuego. Al día siguiente, le entregó el saco de bragas a Kemi junto al río. Lo has hecho bien, dijo Kemi, con su voz suave como la seda. Le entregó a Salima un grueso fajo de billetes. El corazón de Salima se aceleró mientras agarraba el pago. Gracias, susurró, sintiendo que la esperanza crecía en su pecho. Kemi sonrió, con ojos penetrantes. Sigue trabajando, Salima. Tu vida está a punto de cambiar. Y así continuó el negocio de Salima, cada día acercándola más a una vida que nunca pensó posible, mientras que los aldeanos seguían sin tener idea del oscuro secreto escondido debajo de su nuevo éxito. En poco tiempo, la noticia del negocio de Salima se extendió por Sango como un reguero de pólvora. Sus coloridos baldes y brillantes cuencos se convirtieron en la comidilla del pueblo. Desde las abuelas mayores hasta las novias más jóvenes. Todos estaban ansiosos por cambiar su ropa vieja, zapatos y, sobre todo, bragas por los finos productos de Salima. ¿Has visto los nuevos cuencos de Salima?, le preguntó una mujer a su vecina. Sí, ayer cambié las camisas viejas de mi esposo y obtuve una. Es hermosa, respondió la vecina, con los ojos brillantes de emoción. Cada vez que Salima llegaba al pueblo con sus baldes, se reunía una multitud al instante. Las mujeres se empujaban y se daban codazos, cada una tratando de entregar sus objetos viejos primero. A Salima nunca le faltaban clientes, y sus sacos siempre estaban llenos al final del día. Con los pagos de Kemi llegando regularmente, la vida de Salima comenzó a cambiar. Reparó su choza con goteras, reemplazando el techo roto con hojas de palma resistentes. Sus ventanas estaban cubiertas, manteniendo los vientos fríos fuera por la noche. Incluso compró ropa nueva, brillante y colorida, como las mujeres que una vez envidiaba. Por primera vez, Salima podía comer bien. Ya no mendigaba ni luchaba. Sus días de hambre habían terminado. Los aldeanos notaron su transformación y comenzaron a hablar. Miren a Salima, susurraban. Ella ya no es la pobre desgraciada que conocíamos. Tal vez su negocio esté realmente bendecido, agregó otro. Pero mientras sus días estaban llenos de risas y comercio, sus noches guardaban un secreto más oscuro. Cuando el pueblo dormía, Salima recogía silenciosamente sus sacos de bragas clasificadas. Como una sombra, se deslizaba por los estrechos senderos que conducían al río. Bajo la luz de la luna, se encontraba con Kemi, que siempre la esperaba con su extraña sonrisa de complicidad. No intercambiaban más que unas pocas palabras, pero cada vez, Kemi cogía la bolsa de bragas y le entregaba a Salima su pago. Nadie en el pueblo sabía de estas reuniones nocturnas. Para ellos, el éxito de Salima era una simple historia de trabajo duro. Pero en la oscuridad junto al río, algo extraño y tácito estaba sucediendo. Y pronto llamaría la atención de un ojo vigilante. El negocio de Salima creció más de lo que nadie en Sango podría haber imaginado. No se detuvo en su pueblo.
pronto empezó a visitar los pueblos vecinos, sus cubos y cuencos brillaban como el sol de la mañana. A donde quiera que iba, los aldeanos recogían ansiosamente su ropa vieja, zapatos y bragas, esperando su próxima visita. Salima viene mañana, decían, la emoción burbujeaba como una olla de sopa. Todos querían una parte de su negocio. En Sango, su vida era una maravilla. Su corazón, antes destrozado, ahora se mantenía fuerte y orgulloso. Su ropa estaba limpia y sus comidas eran satisfactorias. Pero mientras la mayoría de los aldeanos celebraban su éxito, la mente de una persona estaba inquieta. Su vecina, Tinu. Tinu siempre había sido una mujer de mirada aguda y no podía ignorar el extraño patrón. Todas las noches, mientras otros dormían, Salima llevaba sus sacos y desaparecía en la oscuridad. Regresaba horas después, con el rostro sereno. Pero sus ojos contaban una historia que Tinu no podía entender. ¿A dónde va?, se preguntó Tinu una noche. La curiosidad la agarró con fuerza. Se envolvió en un grueso chal y esperó junto a la ventana, observando a Salima. Como era de esperar, Salima salió de su cabaña, con un pesado saco colgado sobre el hombro. Moviéndose como un gato silencioso, Tinu la siguió, manteniendo una distancia segura. El aire era frío y la noche estaba extrañamente tranquila. El corazón de Tinu latía fuerte en su pecho, pero siguió adelante, escondiéndose detrás de árboles y arbustos. Finalmente, llegaron al río. Tinu se agachó, espiando a través de la hierba alta. Sus ojos se abrieron cuando vio una figura sentada en una gran roca junto a la orilla del río. Era Kemi, su rica ropa brillaba débilmente bajo la luz de la luna. A su alrededor, las velas parpadeaban, sus llamas danzaban en un círculo perfecto. Salima se acercó, dejando caer su saco frente a Kemi. Sin decir una palabra, Kemi abrió el saco, sacando solo las bragas. El resto de la ropa fue empujada a un lado. Entonces Kemi comenzó a cantar. Su voz era baja y rítmica, como el zumbido de las abejas, y el aire a su alrededor parecía espesarse. Tina se quedó sin aliento mientras miraba. Kemi levantó las manos y de repente las bragas se desvanecieron en el aire, dejando atrás un brillo tenue y extraño. Una risa extraña resonó en la noche, enviando escalofríos por la columna de Tinu. Sus piernas temblaban y su corazón latía como un tambor. Quería correr, pero sus pies se sentían atrapados en el barro. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Quién era esta Kemi? ¿Y qué estaba haciendo con las bragas de la aldeana? El miedo se apoderó de Tinu mientras se retiraba en silencio, con la mente acelerada. Había visto suficiente por una noche, pero sabía que esto era solo el comienzo de una verdad aterradora. El corazón de Tinu se aceleró como un pájaro atrapado mientras tropezaba de regreso a través del bosque oscuro. La risa espeluznante del río todavía resonaba en sus oídos, y cada susurro de las hojas se sentía como una mano que la alcanzaba. Se agarró con fuerza el chal y movió los pies lo más rápido que pudo, pero el peso del miedo le hacía sentir las piernas como piedras. No se detuvo hasta llegar a su cabaña. Cerró la puerta de golpe, echó el pestillo y apretó la espalda contra la madera, respirando con dificultad. Las sombras de su habitación parecían estirarse y moverse, y el silencio era ensordecedor. Tinu estaba sentada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, y sus ojos recorrían la habitación. El sueño se negaba a llegar. Su mente repitió la escena junto al río. Las velas, los cánticos, las bragas que desaparecían y la risa inquietante de Kemi. Se abrazó con más fuerza, susurrando oraciones en voz baja, rogando que terminara la noche. Con las primeras luces del alba, Tinu no pudo soportarlo más. Se puso la bata y salió corriendo, encaminándose directamente a la casa de los ancianos. Sus pies descalzos golpeaban la tierra, los senderos y levantaban polvo mientras corría. Cuando llegó, los ancianos se estaban despertando, con las caras surcadas por el sueño y la edad. Pero el pánico en los ojos de Tinu borró su cansancio. ¿Qué pasa, Tinu?, preguntó uno de los ancianos, con la voz cargada de preocupación. Es Salima. Tinu gritó, sus palabras se atropellaron unas a otras. Ella va al río todas las noches. Hay una mujer, Kemi.
Está haciendo algo oscuro con nuestra ropa. Lo vi con mis propios ojos. Los ancianos intercambiaron miradas inquietas. ¿Qué viste?, preguntó otro anciano, inclinándose hacia adelante. Tinu respiró profundamente, con la voz temblorosa. Había velas. Kemi estaba cantando. Se llevó solo las bragas, y luego desaparecieron. Después de eso, hubo risas. Risas malvadas. Los ancianos se sentaron en silencio, sus rostros se volvían más serios con cada palabra. Finalmente, uno de ellos se levantó. Este es un asunto grave. Debemos llamar a Salima de inmediato. La campana del pueblo sonó, su agudo sonido despertó a todos. Hombres, mujeres y niños se reunieron rápidamente en la plaza, murmurando entre ellos. ¿Qué está pasando?, preguntaron, sus voces llenas de confusión. Cuando Salima llegó, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos cautelosos. Los ancianos estaban de pie ante la multitud, sus expresiones sombrías. Salima, el anciano jefe comenzó. Tu vecina Tinu ha traído un informe preocupante. Dice que te siguió hasta el río anoche y vio cosas que afectan la seguridad de este pueblo. Exigimos una explicación. La multitud se quedó en silencio, todos los ojos puestos en Salima. El aire estaba denso por la tensión, e incluso la brisa más pequeña parecía traer susurros de miedo. Salima estaba de pie en el centro de la plaza del pueblo, sus piernas temblaban como hojas al viento. Los ojos de los aldeanos la perforaron, sus rostros eran una mezcla de miedo y rabia. Tragó saliva con fuerza, pero su garganta se sentía tan seca como el viento armatan. Salima, el anciano jefe dijo de nuevo, su voz aguda. Habla. ¿Qué estás escondiendo? Salima bajó la mirada, con las manos fuertemente apretadas. Yo. No puedo, susurró. Hice un juramento. Si hablo, me volveré loca o moriré. Los jadeos recorrieron la multitud. Los susurros se alzaron como el cuerno de las abejas. ¿Un juramento? ¿Qué clase de juramento? El anciano principal frunció el ceño y se volvió hacia uno de los hombres más jóvenes. Traigan al sacerdote principal, ordenó. Los aldeanos esperaron en un tenso silencio hasta que llegó el sacerdote principal, su largo bastón golpeando el suelo con cada paso. Sus ojos, agudos y conocedores, escudriñaron a la multitud antes de fijarse en Salima. «Has hecho un juramento», dijo el sacerdote, su voz profunda y autoritaria. Salima asintió, las lágrimas corrían por su rostro. El sacerdote levantó su bastón y comenzó a cantar, su voz subía y bajaba como las olas de un río. El aire se volvió pesado y una extraña quietud se apoderó de la plaza. Los aldeanos observaron con asombro. Salima se quedó pasmada mientras los cánticos del sacerdote parecían envolver a Salima como una cuerda invisible. Finalmente, el sacerdote se detuvo y la apuntó con su bastón. Ahora habla, dijo. Los espíritus te protegerán. Salima cayó de rodillas, con el cuerpo temblando. Es Kemi, sollozó. No es una mujer común. Es una ritualista. Me obligó a recoger vuestras bragas, a robaros la vida. Los aldeanos jadearon de horror. Nuestras vidas, gritó alguien. Salima asintió, sus lágrimas cayeron libremente. Sí. Me dijo que me haría rico si la ayudaba. Cada vez que le traigo bragas, realiza rituales. Las usa para tomar vuestra fuerza, vuestra fortuna, vuestras almas. Para hacer crecer su riqueza. Los aldeanos se quedaron mirando en silencio de piedra, sus rostros pálidos. No tenía elección. Salima lloró. Dijo que si no hacía el juramento y la obedecía, me mataría. Estaba desesperada. Yo. Lo siento. El rostro del anciano jefe se endureció. Se volvió hacia el sumo sacerdote. ¿Qué podemos hacer? El sacerdote se acarició la barba y pensó pensativamente. Debemos encontrar a Kemi y destruir su poder. Solo entonces podremos romper su dominio sobre la aldea. La multitud estalló en una mezcla de miedo y rabia. El comercio de baldes y cuencos, antaño celebrado, se había convertido en una oscura historia de engaño y peligro.
y ahora sabían el verdadero coste de sus viejas ropas desechadas. El sumo sacerdote se mantuvo erguido, con su bastón firmemente plantado en el suelo. Sus ojos, agudos como los de un halcón, recorrieron a los aldeanos reunidos. La plaza estaba tan silenciosa que incluso las hojas susurrantes parecían temer hacer un sonido. «Este no es un asunto común», dijo el sacerdote, con su voz haciendo eco. «Una poderosa bruja se esconde entre nosotros, alimentándose de sus vidas a través del trabajo de Kemi. Pero no teman. Los espíritus han hablado y nos guiarán para romper esta maldición». Los aldeanos se movieron nerviosos. Algunos agarraban a sus hijos. Otros murmuraron oraciones en voz baja. «Ahora», continuó el sacerdote, «si alguna vez le has dado tus bragas a Salima, da un paso adelante. La maldición no se puede levantar si te escondes». Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, las mujeres comenzaron a dar un paso adelante, sus rostros pálidos de miedo. Una por una, se pararon frente al sacerdote, sus cabezas inclinadas por la vergüenza y el terror. «Yo también», susurró una mujer mayor mientras se unía a la fila. «Le di 3 pares», admitió una madre joven, agarrando a su bebé con fuerza. Pronto más mujeres se adelantaron, hasta que casi la mitad de la aldea se paró frente al sacerdote. Los hombres observaron en silencio atónito, sus rostros reflejaban una mezcla de ira y miedo. El sacerdote levantó su bastón, dibujando un círculo en la tierra alrededor de las mujeres reunidas. Comenzó a cantar, su voz profunda y rítmica, cada palabra con el peso del poder antiguo. El aire se volvió pesado y los aldeanos sintieron un tirón extraño, como si el suelo debajo de ellos estuviera vivo. Invocó a los espíritus de la tierra, el río y los cielos. Las llamas de las antorchas ceremoniales parpadeaban violentamente y un viento frío barría la plaza. Los aldeanos temblaban, aunque la noche era cálida. A medida que los cánticos se hacían más fuertes, las mujeres dentro del círculo comenzaron a tambalearse, con los ojos muy abiertos por el miedo. De repente, la voz del sacerdote se elevó bruscamente y el círculo de tierra que los rodeaba se iluminó con un resplandor tenue y espeluznante. «La maldición se está rompiendo», declaró el sacerdote. «Pero no se levantará por completo hasta que el poder de Kemi sea destruido». Los aldeanos murmuraron con asombro, pero su miedo permaneció. Sabían que la batalla no había terminado. Kemi, la bruja detrás de todo, todavía acechaba en algún lugar de las sombras, su poder oscuro los amenazaba a todos. El sumo sacerdote, ahora armado con todo el poder de los espíritus, cerró los ojos y levantó su bastón en alto. Sus cánticos se hicieron más profundos, sus palabras afiladas como la hoja del cuchillo de un cazador. El aire se espesó y una ráfaga repentina de viento rodeó la plaza del pueblo, levantando polvo y hojas. Los aldeanos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en el sacerdote. «Está cerca», declaró el sacerdote, con su voz resonante. «Su guarida se encuentra cerca del río, oculta debajo del viejo árbol baobab». Un murmullo ondeó entre la multitud. El árbol baobab era un lugar del que se advertía a los niños que se mantuvieran alejados, se decía que estaba maldito por espíritus oscuros. Ahora la verdad de esos viejos cuentos heló sus corazones. «Debemos terminar con esto ahora», dijo el sacerdote. «Su poder se debilita, pero sigue siendo peligrosa». Liderados por el sacerdote, los aldeanos agarraron palos, piedras y antorchas. Sus rostros tenían una determinación sombría mientras avanzaban, marchando hacia el río. El camino que alguna vez les resultó familiar ahora se sentía más oscuro, cada paso resonaba con el peso de su misión. Cuando llegaron al árbol baobab, el sacerdote apuntó su bastón al suelo. «Aquí», dijo, «su aquelarre se encuentra debajo». Con un asentimiento, los hombres más fuertes comenzaron a cavar. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran una entrada oculta. Un túnel pequeño y oscuro que conducía bajo tierra. El aire a su alrededor era espeso y fétido, apestando a descomposición y magia. «Sáquenla». El sacerdote ordenó. 2 hombres valientes entraron en el túnel, sus antorchas iluminando el camino. Momentos después, emergieron, arrastrando una figura que luchaba detrás de ellos. Era Kemi.
Sus túnicas, alguna vez gloriosas, ahora estaban hechas jirones, su rostro retorcido por la rabia y el miedo. «Tontos». Ella escupió, su voz como el silbido de una serpiente. «¿Os atrevéis a desafiarme? Todos pereceréis». Los aldeanos retrocedieron, pero el sacerdote dio un paso adelante. Sin inmutarse, comenzó a cantar de nuevo, su bastón brillando con una luz suave. Kemi gritó, agarrándose la cabeza como si las palabras la quemaran. Su poder se estaba desvaneciendo. Uno por uno, los aldeanos asaltaron su guarida, destrozando los amuletos, velas y extraños artefactos esparcidos en el interior. Cada objeto destruido parecía debilitar aún más a Kemi, sus gritos se volvían más débiles. Finalmente, el sacerdote levantó su bastón. «Está hecho», dijo. «Ella es impotente». Los aldeanos arrastraron a Kemi de vuelta a la plaza. Allí, la ataron al viejo árbol del centro, el mismo árbol bajo el cual la aldea una vez celebró sus alegres celebraciones. Ahora era testigo de su prueba más oscura. «Nos han robado», dijo el anciano principal, con la voz cargada de ira. «Han maldecido a nuestra gente. Hoy, su reinado de terror termina». Sin dudarlo. Los aldeanos recogieron piedras, el miedo y la rabia alimentaban sus acciones. El aire se llenó con el sonido de las rocas golpeando la madera y la carne. Los gritos de Kemi resonaron brevemente antes de desvanecerse en el silencio. Cuando terminó, los aldeanos permanecieron en solemne silencio. La bruja que había traído tanto dolor ya no estaba. El aire se sentía más ligero y la plaza parecía más brillante, como si los espíritus mismos se sintieran aliviados. El sacerdote principal levantó las manos. «El pueblo es libre», declaró. «Pero que esto sirva de lección. El mal prospera donde crecen la codicia y el secreto. Debemos permanecer vigilantes». Los aldeanos asintieron, con el corazón pesado pero aliviado. Habían ganado. Pero el recuerdo de las oscuras acciones de Kemi perduraría para siempre. Aunque el reinado de Kemi había terminado, su maldición dejó cicatrices en los más cercanos a su plan. Salima y Tinu soportaron el peso de sus decisiones. Para Tinu, su valentía tuvo un precio. Su vista. La mañana después de la muerte de Kemi, Tinu se despertó en la oscuridad. El mundo de Sangor, una vez brillante, ahora estaba vacío y ella lloró amargamente. Salima también sufrió. Sus piernas, que antes eran lo bastante fuertes para llevar sacos de ropa, apenas podían sostenerla. Cada paso le dolía y su cuerpo temblaba bajo el peso de la culpa. Los aldeanos se volvieron hacia el sacerdote principal una vez más. Él realizó rituales, cantó e invocó a los espíritus. Lentamente, Tinu recuperó la vista. Parpadeó y las lágrimas de gratitud corrieron por su rostro cuando el pueblo volvió a aparecer ante sus ojos. Pero para Salima, la curación no estaba completa. Aunque el sacerdote lo intentó, sus piernas seguían débiles. Cojeando, se arrodilló ante los aldeanos y las lágrimas cayeron libremente. «Por favor», rogó con la voz quebrada, «perdónenme. Estaba cegada por la codicia y el miedo. Nunca quise hacerles daño». Todos los aldeanos observaron en silencio, algunos con lástima, otros con ira. El dolor de Salima era profundo, pero sus acciones casi los habían destruido. La vergüenza de Salima se volvió demasiado pesada para soportarla. Aunque los aldeanos ya no maldecían su nombre en voz alta, sus miradas frías y sus palabras susurradas la perseguían a cada paso. Sabía que no podía quedarse. Una mañana, sin nada más que un pequeño bulto, Salima abandonó Sangor. Cojeó por el camino polvoriento, con el corazón apesadumbrado. La aldea la vio irse, con una mezcla de alivio y tristeza en sus rostros. Su nombre se convirtió en una lección, una advertencia de lo que podría suceder cuando la desesperación se encuentra con el engaño. Los padres les contaron a sus hijos sobre Salima, la mujer que cambió su seguridad por riquezas. Pero mientras Salima se fue avergonzada, Tinu se quedó y fue celebrada. Los aldeanos la vieron como una heroína. Su coraje al seguir a Salima los había salvado a todos. Agradecido, el hijo del rey tomó a Tinu como su esposa.
La aldea se regocijó, sus corazones se alegraron por la unión. La valentía de Tinu fue recompensada, y se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia. La historia de Salima y las bragas robadas se convirtió en leyenda. Alrededor de las hogueras y bajo el cielo iluminado por la luna, los ancianos contaban la historia a los niños, advirtiéndoles de los peligros de la avaricia y el mal oculto. Recuerden, decían, el mal a menudo se presenta bajo la apariencia de una oportunidad. Aunque Sango volvió a la paz, el recuerdo de aquellos días oscuros persistió. Los aldeanos se quedaron, recelosos de los intercambios extraños y las figuras misteriosas. El nombre de Salima sobrevivió, no como una maldición, sino como un recordatorio de las lecciones aprendidas. Y así, la historia de la mujer que intercambiaba bragas por riquezas se entretejió en la estructura misma de Sango, transmitiéndose de generación en generación, asegurando que la aldea nunca olvidara el costo de su confianza.